Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Como usted ha estado oyendo en las noticias, los periódicos, por todos lados, se está hablando en esta semana, en estos días, acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Y hay muchos, ¿qué te puedo decir? Muchos lados del asunto. Algunos están a favor de Israel, otros están criticando a Israel también por los ataques. Y no estoy aquí para, digamos, definirlo o presentarlo desde un punto de vista político, porque en la iglesia no nos envolvemos con una bandera política, pero sí desde un punto de vista bíblico, espiritual. De hecho, histórico también podría decir. De acuerdo a lo que yo he investigado, de acuerdo a lo que yo he leído, tanto en la Biblia como en otras fuentes fuera de la Biblia, como les digo, fundamentos históricos. En realidad los palestinos, como son llamados hoy, no tienen derecho a reclamar la tierra que están reclamando, históricamente hablando, si usted le hace un estudio más profundo de ese tema. Pero ellos siguen reclamando esa tierra. Entonces, su manera de reclamarlo es por la violencia, lamentablemente. Debieran de buscar el diálogo o sentarse en la mesa, como decimos, y probablemente se lograría más que a través de la violencia, que a través de los métodos terroristas que están utilizando. Israel les cedió ese terreno a ellos. Para decirle brevemente algo, hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, tiempo atrás, en la que estuvo envuelto Egipto y estuvieron envueltas otras naciones. Después de eso, un grupo grande de árabes musulmanes tomaron control de ese territorio, que era de Israel antes, pero ellos lo ocuparon. Después, en el proceso de negociar, Israel decidió darles una zona que se llama la Franja de Gaza. Israel se la cedió, ellos no se la ganaron, se la cedió a ellos. Con todo y eso han seguido atacando a Israel, haciendo daño a Israel. Y lo que está pasando ahora es que Israel se está defendiendo, porque en el pasado tuvieron muy malas experiencias con ejércitos y grupos de diferentes naciones que los han querido exterminar. Y hay quienes, el grupo Hamas, que está liderando esa guerra ahora, ha declarado abiertamente que su objetivo no es negociar, es eliminar, destruir a Israel. Entonces es bien difícil así. Desde un punto de vista histórico le estoy hablando. Ahora, desde un punto de vista bíblico, la Biblia nos da muchos ejemplos de momentos en los cuales Israel tuvo también que pararse firme y pelear contra enemigos que los rodeaban. Hoy yo quiero hablarte de un ejemplo, de un caso en la Biblia que tiene paralelos con lo que está pasando hoy. Me refiero a la famosa batalla que tuvo Gedeón contra los madianitas.
Recuerde que en el territorio donde hoy día está Israel habían diferentes grupos étnicos. Estaban los amalecitas, los madianitas, los amonitas, los filisteos, los eteos. Y ahí le puedo seguir con la lista. Todos eran grupos pequeños, eran como tribus, y ninguno en realidad era dueño del territorio. Ellos eran nómadas, muchos de ellos venían, se movían, salían, entraban, pero no eran en realidad tampoco dueños de esos territorios. Pero como sea, le hacían la vida difícil a Israel. Israel quería tener paz, trabajar la tierra, sembrar, vivir en paz, y no lo dejaban. Hay un paralelo con nuestra vida espiritual en eso. Nosotros como cristianos anhelamos la paz. Los judíos tienen una frase muy común, muy famosa, que se llama Shalom. Cuando ellos se saludan así: Shalom Adonai, que Dios te bendiga y te dé paz. El deseo de Dios es paz, no guerra. Y espiritualmente nosotros los cristianos anhelamos la paz también, con nuestros amigos o vecinos o familiares. Pero es cosa interesante que, como le digo, hay paralelos. Siempre habrán madianitas, emonitas y filisteos, amorreos y todos esos que van a querer hacernos daño. Espiritualmente hoy día tienen otros nombres: enemistades, contención, división, disensión. Siempre va a estar ahí en la vida tuya y la mía, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, inclusive a nivel de la comunidad. Hay disensiones, choques, situaciones de ese tipo. ¿Cómo peleamos eso? ¿Cómo enfrentamos esos conflictos? El libro de Jueces en el capítulo 7 nos da lecciones en relación con eso. Lecciones que tenemos que tomar hoy día nosotros también, de cómo lo manejó Gedeón. ¿Cómo podemos aprender de la historia de Gedeón? Por eso he titulado mi sermón hoy así: líderes y seguidores. Gedeón era el líder, Israel los seguidores. Pero no todo fue perfecto en ese proceso. Gedeón es un ejemplo de un líder, no porque fuera un hombre perfecto. La Biblia lo llama varón, esforzado y valiente. Por ahí se ve un poquito borroso, pero así lo llama la Biblia: varón, esforzado y valiente. Esa es una cualidad de un líder. Esforzado, es decir, le pone ganas, como dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Échale ganas. Le pone esfuerzo a lo que hace. El otro día en Facebook alguien me puso un mensaje muy bonito que decía: haz lo que hagas con pasión. Tu trabajo, tu profesión, hazlo con pasión, porque si no, lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer con mediocridad, no lo vas a hacer con calidad. Y en lo espiritual es igual. Tenemos que hacer las cosas de Dios con ganas, con pasión. Gedeón, eso era su cualidad. Era esforzado, apasionado acerca de las cosas de Dios. Y era valiente. Eso es otra cualidad importante de un líder. ¿Por qué? Porque, como le digo, hay ataques alrededor, hay luchas alrededor. Ser cristiano no es para cobardes. No es para cobardes. Más bien es fácil no ser cristiano y seguir el juego al mundo y no tener problemas con nadie. Pero ser cristiano implica ir contra la corriente y enfrentarse a las fuerzas espirituales de maldad que nos rodean y que nos quieren atacar. Entonces, esa es la historia. Jueces capítulo 7 dice: Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón. Entonces él tenía dos nombres, que en la Biblia era muy común eso, a veces personajes con dos nombres. Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él. Él no estaba solo, note eso, había gente con él. Pero vamos a ver qué va a pasar después con esta gente que estaban con él. Dice que se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Arod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. Si tuviéramos un mapa, veríamos que eso era una zona estratégica
era un valle. Los valles son lugares donde tú puedes mirar alrededor lo que venga. Y entonces estratégicamente es bueno. Por otro lado, los valles casi siempre son lugares donde se busca vivir porque tienen mejor vegetación, agua, ríos. Por alguna razón se ubicaron ahí entonces el campamento. Y ese campamento era de los madianitas, o sea que ellos estaban en la mejor posición que Israel. Israel estaba en una situación incómoda. Pero verso 2 dice, Jehová dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo. ¿Cuántos? Mucha gente contigo. ¿Cuántos contactos usted tiene en Facebook? Algunos muy pocos o tal vez ni tienen Facebook. Pero algunas personas en Facebook he notado que dicen, estoy celebrando, ya llegué a 5,000, o ya llegué a tantos, o ya llegué aquí. Pero la pregunta es, cuando estás en situaciones de prueba, de dificultad, situaciones difíciles, de esos 5,000, de esos 100, de esos 200, ¿cuántos están ahí en el hospital? ¿Cuántos se acercan a ti y te dicen, vengo aquí para sostenerte, para ayudarte, para estar contigo en la situación que estás pasando? Bueno, Gedeón tenía mucha gente con él, pero eso no quiere decir que iban a estar con él en las buenas y en las malas. Vamos a ver por qué. Dice, para que yo te entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, los judíos podrían haber tomado a los madianitas por número, por ser más en número, pero hubieran entonces tomado una actitud de, Dios no nos ayudó, yo lo hice. ¿Y no ha escuchado usted eso a veces en alguna persona? No, yo con mi trabajo es que saco adelante esta familia, o yo porque estudié, porque tengo esta profesión, o por mi capacidad logro lo que logro, y toman una actitud jactanciosa. Y Dios no quería eso. Dios quería que Israel entendiera de que no podían ser dependientes de ellos mismos, sino dependientes de Jehová, dependientes de Dios. Y entonces dice, ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Entonces empezó allí como un proceso de selección. Lo que llaman en inglés un drafting, ¿no? De seleccionar a algunos y dejar a otros. Y empieza diciendo los que tengan temor. Y cuando hablamos de guerra, si a ti te dan la opción, si quieres ir o no quieres ir, probablemente la mayoría no va a querer ir. Muy pocos van a querer ir a la guerra por voluntad propia, ¿verdad? Muy, muy pocos. La mayoría no van a querer ir. En mi país, en Costa Rica, hay una historia de un hombre que se llamó Juan Santamaría, es un héroe nacional. Y cuenta la historia que este héroe, en una época en que unos filibusteros o gente que venía a invadir nuestro país, estaba ya casi en la frontera, fueron un grupo de soldados costarricenses que eran campesinos, porque Costa Rica ni tiene ejército, eran campesinos que se armaron a como pudieron y fueron a pelear allá a la frontera. En un momento dado, había en la batalla, estaban esos filibusteros metidos en una casona donde era difícil sacarlos de ahí. Entonces el comandante del ejército costarricense preguntó, ¿hay algún voluntario que quiera tomar una antorcha encendida y acercarse a esa casona donde ellos estaban metidos, prenderle fuego y así los vamos a derrotar? Pero la condición es que el que lo haga se va a morir. Porque era fijo que al acercarse a esa casona, él solo, con esa antorcha, iba a estar expuesto a morir. Entonces, cuando le preguntaron eso a todos los soldados que estaban ahí, yo no creo que hubieron muchos voluntarios, ¿verdad? Por eso lo llamamos un héroe nacional a Juan Santamaría. Porque él dijo, yo lo hago, deme la antorcha. Y solo puso una condición. Parece, según he leído yo, él era hijo único y tenía a su mamá viva. Y la única petición que él hizo fue, le pido al gobierno que se encargue de mi mamá. Qué tremendo eso, ¿verdad? Esa actitud de él.
Le pido al gobierno que se encargue mi mamá. Aparte de eso, yo voy. Y para hacerte la historia corta, cogió la antorcha, avanzó, lo hirieron, cayó, se volvió a levantar, logró tirar la antorcha a ese fortín, lo quemaron y derrotaron a los filisteos de Costa Rica, a los filibusteros, que eran como filisteos para nosotros. De hecho, esos filibusteros, les llamaban así, eran ex soldados de la guerra civil de Estados Unidos. Eso es lo que eran, que habían huido después de la guerra civil y se habían metido a Centroamérica y querían ocupar Centroamérica, y eran ex soldados de los confederados, los que tenían la ideología de la esclavitud, y querían tomar a Centroamérica para seguir el negocio de la esclavitud. Como aquí lo habían perdido al perder la guerra civil, querían hacer eso en Centroamérica, hacer esclavitud en Centroamérica. Pues gracias a los campesinos de Costa Rica, los derrotaron, fusilaron a varios de ellos y no pudieron hacer su plan. Una historia interesante nuestros pueblos tienen. O sea, no solo Israel, no solo en México, te aseguro que hay historias así. En Guatemala, en México, en Puerto Rico, en muchos lugares tenemos historias de gente que está dispuesta y otros que no, como el grupo al que me refiero hoy. Les dice el Señor: el que tema y se estremezca, que madrugue y se vaya a su casa. Me quiero quedar aquí con los valientes, con los dispuestos, con los que de verdad van a estar conmigo y con mi pueblo. Una historia entonces tremenda. Saber elegir es una cualidad del liderazgo. Entonces, Gedeón tuvo que seguir la dirección de Dios, que era antimilitar, porque militarmente hablando era decirle: Dios, no, por favor, quiero llevar a todos los que pueda. Pero la instrucción que se le dio fue así. Dice que regresaron de los del pueblo 22,000. ¿Cuántos? 22,000. Y quedaron 10,000. La mitad quedó. Que voluntariamente se quedaron 10,000 nada más. Bueno, seguro Gedeón dice: bueno, está bien, con 10,000 lago. Con 10,000 lago. Pero todavía Jehová le dice algo más. Verso 4. Jehová le dice a Gedeón: aún son demasiados. Qué interesante, ¿verdad? Cuando Dios trabaja, ve las cosas diferente a lo que nosotros lo vemos. Nosotros nos basamos en los recursos humanos que tenemos. Queremos hacer un proyecto y decimos: bueno, no lo hago hasta que tenga el presupuesto, no lo hago hasta que tenga el dinero, no lo hago hasta que tenga los talentos o el grupo de gente que me va a sostener en este proyecto, etcétera, etcétera. Un político se lanza a una campaña política y dice: no me tiro a candidato si no tengo tantos asegurados que me voten por mí, tal cantidad, o tanto dinero para la campaña, etcétera. Nadie se atreve a lanzarse sin recursos. Pero en las cosas de Dios se funciona a veces por fe, sin tener muchos recursos o sin tener mucha gente que esté a la par tuya y que vaya a trabajar contigo. Y le dice: son demasiados, haz esto, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. La selección, el drafting de Dios era interesante allí. Dios le iba a indicar a Gedeón, le iba a dar discernimiento para decir: este te sirve o este no te sirve, de todos esos 10,000. E iba a empezar a reducir el número de candidatos. Yo como líder, como pastor, he visto eso cumplirse. A veces Dios ha traído a la iglesia, no solo aquí, en otras iglesias donde hemos sido pastores también. Ha traído personas a la iglesia que el Señor me ha puesto en mi corazón: este va a estar contigo, o esta persona va a estar contigo. Y a veces me ha puesto en mi corazón: esta persona no va a estar contigo. Interesante. Y Gedeón sintió lo mismo, quizás en ese momento. Y Dios le dijo: ponlos a prueba. Una prueba medio ridícula que vamos a ver más adelante. Pero es que Dios, al que quiere ser líder, lo prueba.
Una de las cosas que yo he aprendido para mí, lo he aplicado a mí mismo y lo he dicho a otros que quieren liderazgo en la iglesia, cuando han llegado a la iglesia, queriendo ser líderes en alguna área, les he dicho, ok, está bien, tú quieres ser líder, pero hay ciertas pruebas, ciertas condiciones para ser líder. Y voy a estar observándote, porque necesito discernir si tienes la madera, por decir así, lo que se requiere para ser líder. No cualquiera lo puede ser. Un tiempo atrás una persona me dijo, eso de ser pastor, por ejemplo, yo puedo ser pastor. Me hago unas business cards, rento un local por ahí en uno de esos shopping centers, pongo un programa de radio y empiezo a tirar unos avisos por ahí y contrato a alguien que toque guitarra y que me ayude con la música y rápido ahí tengo una iglesia. Y sí, algunos han hecho eso y han jalado un poquito de gente y de hecho se jalan gente de otras iglesias y levantan algo por ahí, pero no dura, no permanece, porque no hay llamado, porque no hay calidad de liderazgo, porque no hay carácter de liderazgo. El carácter de liderazgo es diferente, no se compra, no se produce así como un mercadeo, como un marketing, se recibe de Dios. Se imparte de parte de Dios por el Espíritu Santo en el corazón de la persona que Él llama o que Él promueve a ese nivel de liderazgo. No es fácil ser líder. ¿Sabe cuál fue mi primer prueba de liderazgo? Te la voy a contar brevemente. Yo tenía 20 años, estaba recién convertido. Y le digo al pastor de mi iglesia, pastor, yo quiero un día ser predicador. Y ser pastor quizás, no sé, estoy orando, pero quiero ser un líder en la iglesia. Quiero que usted me dé lecciones de cómo ser líder, de cómo ser pastor. Me dice, está bien, vente el sábado aquí a mi casa. Pastor Enrique se llamaba este hermano, ya murió, tremendo hombre de Dios. Y me voy a la casa del pastor Enrique el sábado. Y entro él tenía una oficina con muchos libros y digo, pastor, todos esos libros me va a enseñar usted. Yo feliz, ¿verdad? Porque decía, me va a enseñar de toda la sabiduría que él tiene con esta tremenda biblioteca. Sí, poco a poco me dice. Pero hoy quiero pedirte un favor, a ver si me ayudas tú a mí más bien con algo. ¿Qué pasó? Le digo, pastor, mira, es que no he podido, en todo el mes no he podido lavar mi carro, me dice. ¿Tú me lavarías mi carro hoy? Y yo me quedé, medio sorprendido. ¿Qué le pasa al pastor? Si yo vine a que me diera una clase hoy de cómo ser líder y me pide que le lave el carro. Pero dije yo, bueno, calladito hoy, le ayudé, le lavé el carro y todo, terminamos de lavar el carro y ya voy de nuevo a la oficina de él y me siento por ahí y pastor, ya empezamos la lección. ¿Cuál lección? Ya te la di, me dice. ¿Cómo que ya me la dio? Sí, tu primera lección hoy fue ser humilde, ser un siervo. Sin eso no puede ser líder. Sin eso no puede ser pastor. Y me dejó anonadado. Me marcó esa experiencia. De ahí en adelante tuve más cuidado de decirle, pastor, voy a su casa para que me dé una lección. Voy a ver si lavo el carro primero. Porque ser líder no es la idea que muchos tienen a veces. Qué lindo ser líder, estar ahí arriba en la plataforma y que todos me aplaudan y que todos me busquen y me pidan autógrafo. Muchos de los que están en la plataforma y que hoy dan autógrafos empezaron abajo, empezaron muy sencillamente. La semana pasada recibieron en mi país a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol después de una gran hazaña que hicieron en Brasil en el Mundial. Y estaba oyendo la historia de uno de los futbolistas, que él contaba cómo él tenía que ir a jugar a veces, y fue uno de los que hizo un gol que le dio clave, fue clave, importante para el equipo en el Mundial. Y él contaba que él iba a pie a entrenar, a veces no tenía dinero para el bus para ir a otra parte del país, que se viajaba en autobús, para el bus no tenía ni para comer, a veces iba a entrenar sin comer, etcétera. Jugó con equipos muy humildes, muy sencillos de mi país, donde nadie lo conocía. Y ese día, ante miles de personas, millones literalmente, ante millones de personas,
Estaba allí en el estadio de Río de Janeiro haciendo un gol que puso a Costa Rica en un lugar privilegiado en una Copa Mundial. Pero nadie sabe las historias a veces, de dónde vienen las personas, dónde han estado, cómo han crecido, cómo han llegado a donde están como líderes. Tengo una iglesia donde hay miles de personas, cientos de personas. Pregúntele a los líderes cuando empezaron, cómo fue. Ministerios cristianos. Todo requiere decir, estoy dispuesto a empezar y a trabajar duro por lo que es de Dios. Como usted ve la historia, no todos irán a la batalla, no todos cumplirán los requisitos. Y cuando se les dijeron, por ejemplo, en la historia bíblica, quiero que tomes agua, ellos ni sabían para qué. Le pasó lo que a mí me pasó con el pastor cuando me dijo, quiero que me laves el carro. A ellos les dijeron, mira, por favor, toma agua del río, para ver si puedes ir conmigo a la guerra o no. Y seguro ellos dijeron a Gedeón, ¿qué le pasa a este? ¿Qué tiene que ver que yo tome agua del río? Para saber si voy a la guerra o no. Ya dije que me quedo y que voy a la guerra. Pero ¿qué fue la historia? ¿Qué pasó después? Leamos un poquito más, Jonathan. Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. ¿Cuál fue la clave? Que lamiera el agua. Y que se arrodillara para tomar agua. Esa fue la clave que se les dio. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca como lo hacía el perro, como dice ahí, con la mano, fue de 300 hombres. ¿Cuántos habían antes? 10,000. Habían 20 y pico mil. Se fueron para la casa 10,000 y pico. Quedaron 10,000 que quisieron ir. De esos 10,000, 300 tomaron el agua de la manera correcta. Cumplieron la señal. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces, otra vez se fue reduciendo el grupo. Lo mismo se aplica a la iglesia. Hoy día vemos cómo muchos anhelan, desean. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted no quiere ser pastor un día de una mega iglesia? Y yo siempre les digo, bueno, depende. Si esa mega iglesia son todos gente comprometida con Dios, amén. Yo quiero una mega iglesia así. Pero te voy a decir una cosa, aunque suene duro decirlo. No he encontrado una mega iglesia como esa todavía. Las mega iglesias que hay por ahí hoy día, si se pasara por el proceso de escrutinio como este de Gedeón, de los 20,000 o 30,000, se van a quedar con 200 que hacen lo que hay que hacer espiritualmente hablando, y quizás si no menos. Exacto, quizás si no menos, lamentablemente. No, o sea, la cantidad no quiere decir crecimiento a veces, la cantidad no quiere decir espiritualidad, no siempre, lamentablemente. Y no lo digo porque seamos una iglesia pequeña, sino porque eso es lo que he observado. Eso es lo que he observado. Aquí está hablando de número. 300 hombres, nada más quedaron de aquella gran cantidad que inicialmente estaba allí, listos para hacer lo que Dios quería. El ejército, tiene una frase bien popular que dice, I'm looking for a few good men. Estoy buscando unos cuantos, pero que sean buenos. A veces es mejor estar con unos cuantos, pocos, pero que sean a few good men or women. Buenos hombres y mujeres, espiritualmente hablando también. Los pastores, yo deseo tener gente llena estas bancas, yo las quiero tener llenas, sí. Pero si van a estar llenas de gente que no es comprometida con Dios, prefiero esperar a que Él traiga a los que van a estar comprometidos con Él, poco a poco. Y que entonces sean como esos 300.
Entonces, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Wow, eso me recuerda cómo Jesús actuó también cuando empezó a trabajar con la gente. A Jesús lo seguían ¿cuántos? Multitudes, multitudes. Pero él se rodeó primero de 12, trabajó de cerca con 12. Luego sabemos que habían 70, que había otro grupo también un poco más expandido, había 70. Jesús tenía la estrategia de trabajar también, como Gedeón, con grupos selectos. Y no eran selectos porque me cae bien, no, sino porque las cualidades de liderazgo estaban ahí. Eso es lo que hacen. 12, 70, aunque había multitudes detrás de él. Pero ¿qué pasó con esas multitudes cuando a él lo apresaron? ¿Qué pasó? Aún los 12 cuando estaban en el Getsemaní se fueron. ¿Dónde estaban los 70, digo yo? ¿Y dónde estaban todas esas multitudes? De hecho, una vez Jesús les dijo: ustedes me siguen por el pan y los peces, es decir, por conveniencia. Hay lamentablemente mucha gente así, aún en nuestras iglesias. Hay gente que sigue las cosas de Dios por el pan y los peces, no porque quieran mantenerse fieles a Dios cuando las cosas se ponen difíciles en la vida cristiana. Con 300 me basta, entonces le dijo, y con ellos voy a ganarle a los madianitas. Habiendo tomado provisiones, verso 8, para el pueblo y sus trompetas, envió a los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Entonces ese versículo resume la estrategia. Ustedes váyanse para la casa, porque más bien, en otras palabras, les dio a entender, me van a estorbar. Eso es como cuando tú vas con un grupo de gente a subir una montaña y hay 2 o 3 que no quieren subir. ¿Qué hacen con los demás? Los atrasan. Yo cuando era joven practicaba, ahora ya no subo, pero ni la cuesta de ahí. Pero cuando era joven, yo iba me gustaba eso, ir a montañas. Los hermanos que son de mi país saben de la Cruz de Alajuelita y otras montañas famosas que hay. Yo iba y subía y bajaba como nada esas montañas. Pero me acuerdo que iba con grupos de amigos y amigas y habían situaciones así donde algunos estorbaban, se cansaban, se querían devolver, se enfermaban, etc. Yo decía, ¿para qué vienen? Mejor se hubieran quedado en la casa. No. Y en la iglesia nos pasa a veces igual, como líderes. A veces vemos gente en la iglesia que uno dice, ¿por qué no se deciden? O van a hacer o no van a hacer. Pero que no estorben entonces, espiritualmente hablando. Porque no se deciden en dónde quieren estar parados en las cosas de Dios. Como Jesús decía, ni entran ni dejan entrar. Entonces no es cantidad sino compromiso. Lo que se busca en el liderazgo no es cantidad sino compromiso. 300 fue el número clave. Esta historia se llama así, se titula así en la Biblia. Los 300 de Gedeón. Verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Qué tremendo es cuando Dios te confirma algo antes de que suceda. ¿Te ha pasado? Que te dice, ve a esa entrevista de trabajo, ese trabajo es tuyo ya. ¿Te ha pasado? Ve y aplica esa beca de la universidad, te la van a dar. Tremendo. Esa joven o ese joven que tú estás orando, ese es el que Dios ha puesto para que sea tu compañero de la vida, etcétera. No, y muchos amén, pero yo sé que te ha pasado, que situaciones donde Dios te ha dicho, está hecho ya, no te preocupes. Lo malo es cuando tú te vas, cuando tú te lanzas, cuando tú te tiras, sin que Dios te haya dicho. Ahí es donde te vas a meter en problemas. Gedeón se fue y se tiró y se fue al campamento porque Jehová le dijo, desciende porque yo lo he entregado en tus manos. Tremendo eso. Fue guiado por Dios. Entonces no tomes decisiones sin que Dios te haya dicho.
te doy permiso en lo que sea. Ahora, verso 10, si tienes temor de descender, o sea, Dios sabía, humanamente hablando, no es fácil. Lo estoy mandando a que vaya y pelee con todos sus madianitas. Yo imagino que en estos días que los soldados de Israel están yendo a Gaza, antes estaban tirando misiles, pero ahora están entrando por tierra y tienen que meterse a esos barrios de Gaza, donde están los terroristas, donde los van a atacar de cuerpo a cuerpo. Yo me imagino que los soldados israelitas les pasa lo mismo. Los comandantes les dicen, si tienen miedo, no vayan, porque si van con miedo, van a fracasar. ¿Qué es el problema humano número uno a veces en la vida para lograr cosas? Se llama temor. Y es interesante un dato estadístico que dice que la palabra no temas, está en la Biblia más de 365 veces. O sea, una para cada día del año. No temas. Pero humanamente, nuestra tendencia es, ay, no me atrevo, no tengo miedo, no sé si lo voy a hacer, no sé si voy a cumplir con los requisitos de tal empresa, tal negocio, tal trabajo, tal decisión que tengo que tomar. Y espiritualmente ni quiere decir, no, todavía no me entrego a Cristo porque no sé si voy a ser fiel. No, por favor, al lado del temor. Si tienes temor, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan, entonces te animarás y descenderás a atacarlos. ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? Si tienes miedo, vaya y escucha lo que están hablando. Porque los madianitas en sus conversaciones lo que estaban hablando era, esos israelitas tienen un Dios poderoso y si nos atacan vamos a perder. Pero los israelitas estaban con miedo algunos, sin saber que el enemigo era el que tenía miedo de ellos. Igualmente espiritualmente tú a veces le tenemos miedo a los ataques de Satanás, por ejemplo, a los ataques espirituales sobre nuestra vida, cuando en realidad los demonios están entre ellos hablando y diciendo, esa hija de Dios, ese hijo de Dios está del lado de Jehová y nos van a derrotar. Tenemos que tener convicción de qué ejército pertenecemos para saber si vamos a perder o no vamos a perder. Descendió entonces con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente que habían esparcido por todo el valle como una plaga de langosta. Sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Eran un montón. Pero ellos sabían a quién servían, a su Dios. Al mismo Dios que abrió el mar rojo, al mismo Dios que derrotó al faraón de Egipto. Se cuenta de hecho historias más recientes de lo que le mencioné histórico, la guerra de los 6 días. A mí me encanta la historia, me fascina, siempre estoy explorando temas de historia. Y recuerdo que en esa guerra de los 6 días, todas las naciones árabes alrededor de Israel se unieron contra Israel. En esa época Israel no tenía el ejército que tiene ahora, que se considera el mejor ejército del mundo en cuanto a capacidad defensiva. No el más grande en número, pero en capacidad defensiva. El ejército más grande del mundo en número es el de China. Y hay que estar en paz con ellos mejor. Pero en capacidad defensiva el ejército de Israel es el mejor, el más efectivo. Y entonces, ahora sí, por eso se defienden bien. Pero en esa época, en el año 60 y algo, no recuerdo la fecha exacta, en los 60s, cuando los atacó Egipto, Siria y todos esos países, 6 días duró la guerra. Un país pequeño, Israel, derrotó a todos esos países y los obligó a firmar un pacto de no atacarlos más. Tremendo. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué tiene Israel? Lo mismo que tienes tú, lo mismo que tengo yo. Tiene a Jehová de su lado. Tiene al Dios de los ejércitos de su lado. No importa que sean, como dice ahí el pasaje, como langostas, que sea una plaga. Todos los hijos del oriente, ¿qué quiere decir los hijos del oriente?
todas esas naciones del oriente. Y todavía hasta la fecha los hijos del oriente siguen siendo los enemigos de Israel, y no solo de Israel, de los cristianos también, de los cristianos. En lo militar, enemigos son. Jonathan, cuando Dios guía, entonces hay la diferencia. Verso 13 dice algo de un sueño con propósito. En el verso 13 dice: en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jonás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, en primer lugar, que Dios se revela de muchas maneras. Cuando tú estás indeciso de algo, pídele a Dios dirección, porque Él te va a hablar, te va a revelar. Una de las maneras en que se revela Dios es por sueños. Hay sueños por causa de la pizza, pero hay sueños de Dios también. Hay sueños que tú sabes que ese sueño no es común, que algo Dios te inquieta en el espíritu, que aún te despiertas y lo sigues teniendo como que lo estás todavía soñando, está fresco en tu cabeza. Y detalles, y hay cosas dentro del sueño que te dicen algo Dios me quiere hablar. Yo te puedo contar testimonios de sueños así. En la historia que estamos leyendo dice que había un sueño relacionado con una cebada que rodaba hasta el campamento. Y uno diría: ¿qué tiene que ver eso? Bueno, en la época de ellos, la cebada era un alimento común y era clave en la dieta de ellos. La cebada significa algo que va a crecer. Entonces hay simbolismos en los sueños. Y en el caso de este sueño, dice que la cebada llegó a la tienda y golpeó de tal manera que trastornó de arriba abajo la tienda. Y la tienda era el enemigo, representaba al enemigo. Indicando entonces que Dios iba a destruir, a trastornar, a volver locos a los enemigos de Israel. Y de hecho la interpretación que le dio su compañero fue: esto no representa otra cosa sino que la espada de Gedeón, Jonás, varón de Israel. Otra vez, un sueño con propósito y un sueño que apunta al líder. En este caso el sueño se dirigía al líder. Es interesante que la interpretación no fue: la cebada somos todos nosotros aquí. No, es el líder. ¿Qué me dice eso? Que el líder es el que tiene que estar apoyado, empoderado, empowered, como dicen en inglés, fortalecido para que el grupo, Israel en este caso, pudiera salir adelante. Cuando Gedeón oyó el relato, ¿qué dice que hizo el verso 15? Adoró. ¿Qué hace un buen líder cuando sabe que Dios está de su lado? Adora. No se enaltece, no dice: sí, claro, ya yo sabía, si yo mi espada es lo máximo. No, sino que él adora. No dice: yo dependo de mí, claro, yo soy un tremendo guerrero. Y claro, tienen razón ustedes de seguirme. No, él adora. Como líder, como pastor, yo siempre busco eso también, ser un adorador. Porque si yo adoro, Él me va a respaldar. Si tú adoras, Dios te va a respaldar. Hay secreto en la adoración. Verso 15 al final dice entonces: levantaos. Levantarse significa: ya, dejen de estar ahí tirados, vencidos No. Levántense, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Está hecho, confirmado. Nosotros podemos decir lo mismo
espiritualmente, a nivel de tu casa, a nivel de tu familia, levántate y cree que Dios ha tomado el control de cualquier situación que esté afectando el campamento de tu casa, tu vida. Como iglesia igual, podemos afirmar el día de hoy, nos levantamos porque Dios nos ha dado a Popca, Altamonte, Orlando, el campamento que representa esta área donde estamos. Lo vamos a tomar porque Él nos ha dicho, levantaos. Entonces las instrucciones las da el líder. Dice el verso 16, y repartiendo los 300 hombres, recuerda que estamos hablando de que habían 300, pero aún esos 300 ahora los reparte, los divide. ¿Qué hace un líder? Delega, reparte, da instrucciones. Los pastores hacemos eso. A veces la gente dice, pero pastor, ¿por qué fulano de tal usted lo puso a trabajar en tal cosa y a otro no? Nosotros sabemos por qué. Nosotros discernimos si una persona va a ser efectiva, buena en una área y en otra no. Es un asunto de que Dios, como a Gedeón, le da ese discernimiento de dónde puede funcionar mejor ciertas personas. Entonces eso hizo Gedeón, repartió los 300 en 3 escuadrones, puso trompetas en todos ellos, cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué les dio? ¿Qué clase de armas son esas? Si iban a ir a pelear contra los madianitas. Y les da trompetas. Y les da cántaros con antorchas. Ese ejército era extraño. Dios peleaba sus batallas de maneras bien raras. Hoy día diríamos, ¿dónde está la M4? ¿Dónde está la ametralladora de alto poder? Porque eso es lo que vamos a ocupar. ¿Dónde está la bazooka? ¿Dónde están las armas de poder? Para irnos a meter a... Pero es que Dios opera diferente. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en un ministerio de alcanzar pandilleros en un barrio peligroso. Y entonces un hermano de la iglesia que había sido pandillero y se convirtió, nos dice, pastor, si ustedes se van a meter a ese barrio, lleven un arma, porque ustedes no saben qué puede pasar ahí. Yo sé lo que es eso, esa gente es mala y no vayan así. Y le digo yo, no, mi hermano, tranquilo. Llevamos otra clase de armas. Mira, aquí está, cogí mi Biblia. Esta es mi arma. Esos pandilleros nos van a ver con esto. No con otras clases de armas. De hecho, entrábamos a esos vecindarios y se nos acercábamos. Sí, como matones que son, ¿no? ¿Qué traes? ¿Qué vienes a hacer aquí? Y yo cogía la Biblia. Esto es lo que vengo a hacer. Soy predicador. Y a veces, en una ocasión me registraron, me tocaron así, me decían, no traer armas por ahí. Esta es mi arma. Y ganamos para Cristo varios de esos pandilleros. San Antonio, Texas fue eso. Un lugar donde había mucho problema de tráfico de drogas, pandillas que bregaban en la frontera de México y Estados Unidos, y gente peligrosa. Pero entendimos que hay armas que Dios usa diferentes. Aquí les dice, cántaros vacíos, sin nada, es decir, sin explosivos, ni nada, cántaros vacíos, antorchas ardiendo y trompetas. Y luego les dice otra instrucción, miradme a mí y haced como hago yo. ¿Qué hace el líder? Modela. ¿Qué hace el líder? Da ejemplo. Si yo les digo a ustedes, hermanos, oren a Dios, clamen a Dios, pero ustedes nunca me ven orando. O un padre que le dice a los hijos, busquen de Dios y oren, y no lo ven o no la ven a una madre o a un padre leyendo la palabra, orando. No modela. Uno modela por el ejemplo. Él les dice, miradme y haced como hago yo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento les dice a los cristianos, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo les digo a ustedes hoy lo mismo, miren, imítenme hasta donde imito a Cristo. Imítenme si busco ser como Gedeón. Hagan lo que yo hago en lo espiritual. Si me ven haciendo algo no correcto, no me sigan. No me sigan. Gedeón les pudo decir, imítenme, porque tenía
¿cuál es la palabra? Integridad o cualidades de líder que podían ver en él. Cuando yo llegue al extremo, ahora les dice, del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Qué pasa si algunos de esos no quieren? No, ¿cómo vamos a hacer eso, Gedeón? Tú dices que vayamos ahí, toquemos la trompeta y que pasemos alrededor gritando ahí del campamento. Eso es lo que quieres que hagamos. Suena ridículo. Pero eso era lo que él les pidió que hicieran. Yo tuve un amigo que era militar y él fue enviado a Irak. Y me cuenta él de una experiencia que tuvo en que él era capitán de un batallón, de un grupo grande de soldados, y entraron a una ciudad de las más duras de Irak. Y antes de entrar, una persona, un iraquí, les dijo: no entren, no entren. Yo estoy del lado de ustedes y sé que les tienen trampas. Si entran, los van a matar. Entonces el capitán mi amigo, él está retirado, ya vive aquí en Palm Bay, el hermano Julio Tirado se llama. Me dice el hermano Julio: pastor, cuando me dijeron eso yo me puse a orar. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tenemos que entrar? Nos dieron órdenes de entrar, pero los espías y los sistemas de inteligencia nos dicen que es una trampa. Entonces él le mandó a decir al líder de esa comunidad, le mandó a decir esto: yo sé que usted es una persona muy respetada en esta comunidad, un líder musulmán, y yo soy un líder dentro del ejército norteamericano. Yo quisiera entrevistarme con usted, yo solo y usted solo, en un lugar neutral. Eso nunca se lo habían, no era parte de la estrategia militar, etcétera. La cosa es que me cuenta el hermano Julio que el líder era un líder religioso iraquí, además de militar. Era un líder religioso. Le contestó y le mandó a decir por medio de otro espía por ahí: nunca ningún militar de los del ejército de Estados Unidos se ha atrevido a decirme que quiere hablarme personalmente. Voy a ceder a hacerlo, pero venga sin armas. Totalmente sin armas. Un alto riesgo irse a enfrentarse o a entrevistarse con este líder religioso iraquí, radical, extremista, sin armas. Y el capitán Tirado lo hizo. Fue, habló con él y le dijo: mira, hay dos opciones, le dice. Ustedes nos pueden matar a un buen grupo de nosotros, pero detrás van a venir muchos más y tenemos armas muy pesadas y al final van a morir mucha gente de tu pueblo y de mi pueblo. O podemos hacer un acuerdo aquí y ver qué es lo que necesita tu pueblo, y en lugar de entrar nosotros a pelear y a matar, entrar a ayudarles en lo que ustedes necesitan. Nosotros no venimos como enemigos en el sentido de que queremos ser masivamente destruirles, sino eliminar a los que están haciendo daño, y no son la mayoría, son unos pocos nada más. Para hacerte la historia corta, el líder religioso aceptó el trato. El capitán Tirado fue sin armas, hablaron, se devolvieron cada uno a su bando. Después hubo otra comunicación y el ejército de Estados Unidos entró a ese pueblo. Y él me enseñó una fotografía donde había un soldado de Estados Unidos dándole unos confites, unos candies a unos niños iraquíes. Y él me decía: eso es un símbolo de lo que logramos, sin disparar, sin matarnos el uno al otro. Lamentablemente no siempre pasa así, pero cuando se sigue al líder y se siguen las instrucciones, sí puede haber buenos resultados. Cuando hay rebeldía contra el líder, cuando hay rebeldía contra los líderes espirituales, sobre todo. Gedeón era el líder espiritual de Israel. Muchos de estos pudieron haberle dicho: no, Gedeón, tú estás loco, vamos a hacerlo a nuestra manera, y hubieran fracasado. Los pastores hoy día, Dios nos ha puesto como líderes también, como Gedeones, para evitar también que se fracase en la vida espiritual. Pero muchos a veces dicen: no estoy de acuerdo, lo hago a mi manera, y se buscan los problemas. Bueno, esa fue la estrategia. Vayan, griten por Jehová y por Gedeón. Resalto eso también, por Jehová y por Gedeón, no solo por Dios, por Gedeón también. Algunos dirán: no, es que yo le sirvo a Dios y nada más, y yo obedezco a Dios y nada más.
Pero aquí se demuestra que cuando Dios pone líderes en la iglesia, por ellos también se hacen las cosas, por los líderes. Y no lo digo solo porque yo sea líder, sino porque es un principio bíblico que hay que respetar. Por Jehová y por Gedeón. Conclusión, por Jehová y por Gedeón. Grabes eso en su mente. Lo que usted haga en la iglesia aquí como ministerio, hágalo por Jehová y por Gedeón. Ahora, como pastores, nosotros, mi esposa y yo, representamos a Gedeón. Hágalo por Jehová y por nosotros también, entonces. Lo apreciamos, lo necesitamos, ese apoyo, como Gedeones espirituales. Primero hágalo por Jehová, pero también por los líderes que Él ha puesto. Verso 19 dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo. ¿Cuántos? 100. Empezamos con 20,000, 10,000, 300, 100. 100 se quedaron, 100 hicieron el trabajo. 100 hicieron el trabajo. Wow. 100. Yo he estado orando al Señor. El año pasado estuve orando por eso. Y una de las peticiones claves que hice fue, Señor, yo quisiera ver esta iglesia, Casa del Rey, llegar a 100 personas. De aquí a un par de años más quizás, máximo. Ver Casa del Rey con 100 personas. ¿Por qué? Porque es un número simbólico de eso. 100 personas representa un grupo no muy grande ni muy pequeño, pero un grupo que uno dice puedo contar con esas personas. Que van a estar allí, que van a trabajar, que van a ministrar con obediencia al Señor por Jehová y por Gedeón. Entonces dice que se llegó a estos 100 y cuando acababan de renovar los centinelas, la guardia de la medianoche, ¿cuál fue la estrategia? Coger el cambio de guardia. Agarrarte con la guardia baja. Eso hace el enemigo con nosotros, nosotros también lo hacemos con el enemigo. Caerle cuando está la guardia baja. Yo antes de ser cristiano practicaba el boxeo. Y una de las cosas que me enseñó mi entrenador de boxeo es, José, no bajes la guardia. Las pocas veces que bajé la guardia, me dieron duro y me dejaron viendo estrellas. Aprendí la guardia arriba. Y espiritualmente igual. No bajes la guardia. Cuando hay cambio de guardia pasan cosas. Yo como pastor he visto eso en la iglesia. Que si yo bajo la guardia como pastor, suceden cosas también. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Qué hicieron? Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Recuerde eso, eran las armas. Tocar trompeta en la Biblia tiene un simbolismo. Tocar trompeta significa declarar victoria. Eso es el simbolismo principal. En el pasado los ejércitos usaban trompetas y diferentes sonidos de las trompetas indicaban diferentes acciones. Si retirarse, si avanzar, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios utilizaba esas trompetas también. Muchas veces decía, tocad trompeta en Sión, trompeta de júbilo. Es un símbolo. Y luego los cántaros representan cosas que hay que soltar, porque son frágiles. Para a veces ganar una batalla hay que soltar ciertas cosas. Si tú sigues aferrado a todo lo que, a tu modo, a tu forma de ver las cosas, quieres, tal vez te vas a quedar. Hay que soltar cosas. Y ellos quebraron los cántaros para darle al enemigo a entender, nosotros no estamos apegados a nada. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaban. Recuerde que en los cántaros llevaban antorchas. Lo que sí se dejaron fueron las antorchas. ¿Qué cosa, no? ¿Qué representan las antorchas? Le mencioné la historia anterior del héroe nacional Juan Santamaría en Costa Rica. ¿Qué fue lo que le dio la victoria al ejército de Costa Rica en esa ocasión? Una antorcha encendida con la que quemaron el caserón de los filisteos, de los filibusteros.
La antorcha representa victoria también. La antorcha representa la dirección, luz, dirección de Dios. No sueltes la antorcha. A nivel deportivo, en las Olimpiadas, empiezan las Olimpiadas encendiendo una gran antorcha y se la dan a ciertos, en cada país le dan a un representante la antorcha olímpica y debe recorrer todo el país primero antes de ir a competir. ¿Qué están representando? Vamos a cargar esta antorcha hasta el final, no nos vamos a rendir, vamos a llegar al final. ¿Puedes decir hoy, yo voy a cargar la antorcha hasta el final en mi vida cristiana? Yo voy a cargar la antorcha hasta el final en mi familia, como padre, como madre, como esposo, la voy a cargar hasta el final, nunca me voy a echar para atrás, nunca voy a soltar la antorcha. Voy a cargar la antorcha como líder en la iglesia o como parte del ministerio de la iglesia. No la voy a soltar y no me voy a echar para atrás tampoco. Amén. Todo eso representa las antorchas que ellos llevaban. Y terminaron con el grito: por la espada de Jehová y Gedeón. ¿Puede decirlo conmigo usted hoy? Por la espada de Jehová y Gedeón. Póngale nombre a Gedeón, ponga su nombre ahí como líder de su casa. Ponga mi nombre ahí como pastor de esta casa. Por la espada de Jehová y por el pastor Matamoros. Por la espada de Jehová y mi familia. Por la espada de Jehová y es por él primero, pero también tú estás ahí llamado a ser parte de la batalla. Hay muchas lecciones más que podríamos aprender de Gedeón. Solo te he dado un poquito de lo que encierra esa historia. Yo te animo a que hagas un estudio bíblico del libro de Jueces. Te va a fascinar. De la vida de Gedeón y otros. Pero lo que hoy queremos captar y mantener, guardar en nuestro corazón es: por la espada de Jehová y de Gedeón. Ore conmigo. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.